eh, apenas tuvieron problemas para cargar las fichas, los archivos. Recuerden que la opción es al Drive. Si no lo pueden cargar a Territorium, súbanlo al Drive y me mandan correo de una. ¿Listo? Porque si no, pues ahí nos vamos quedando. ¿Sí? Sí, entonces no, porque puede pasar. Entonces yo les dije de una, suban al Drive y manden correo. No esperen o no se queden simplemente con que no lo pudieron subir y ya, y no pasó nada. ¿Listo? Entonces recuerden eso. Si no logran subir a la carpeta, de una cargan al Drive y me mandan correo, como hizo, por ejemplo, Valentina, como hizo Lady. ¿Sí? Yo tengo los correos y yo ahí chuleo que sí hicieron la entrega del trabajo. ¿Sí? Pero no dejen simplemente con que no llegó porque si no, después en las calificaciones les salen cosas malas. ¿Listo? Otra cosa que me pasó con la sesión de ayer. Eh, Hubo una persona también que seguro conectó el computador y lo dejó ahí quietico. Entonces, eh, pues, ¿qué pasa? Que cuando el Meet queda grabando todo y hasta que no se salga la última persona, él no termina la grabación. Entonces ayer quedó casi una hora de video adicional al que me tocó editar y cortar para poderlo subir. ¿Sí? No puedo hacer simplemente subirlo, porque si queda una hora de video ahí en silencio, pues bailas, eso no va a ocupar espacio en YouTube innecesario. Entonces, pues de verdad, si no quieren estar o están ocupados y no pueden estar en la sesión, pues no pasa nada, se supone que están quedando grabadas y después las pueden ver, ¿no? Y ya, pero pues si abren solo por conectarse y quedarse y dejar abierto el computador, pues no sirve de nada, ¿listo? Porque cuando hagamos los ejercicios de estos programas que estamos viendo y me lleguen a preguntar algo, la respuesta va a ser, ustedes ya tuvieron esa clase en la sesión de tal fecha. Vaya, revise el video o busque sus puntos y cosas que tenga dudas sobre eso, porque para eso les digo que me hagan preguntas si algo no queda claro. ¿Listo? Entonces, no se conecten simplemente por conectarse y porque aparezca el nombre ahí. ¿Listo, chicos? Entonces, y más ahorita con Meet, es muy fácil darse cuenta, porque cuando yo termino la reunión, él sigue grabando. Y ayer quedó una hora de más el computador ahí con una pantalla en silencio con el nombre de la persona que probablemente dejó el computador o el celular ahí conectado y no se dio cuenta y no estaba pendiente de la sesión. Claro, entonces, pilas con eso. ¿Listo, chicos? Entonces, listo. Vamos a continuar con lo que estábamos trabajando ayer, con las otras explicaciones que hacían falta. Entonces, recorderéis que cuando yo abro una imagen, siempre las capas van a aparecer bloqueadas por el candado. Entonces, un clic sobre el candadito que aparece acá y ya me desbloquea la capa para poder hacer cosas. Si la capa está bloqueada, pues yo no puedo hacer nada, ¿sí? No me va a dejar pintar, no me va a dejar hacer nada. Regálame un segundo, cierro unas cosas que están aquí abiertas. Y ya, seguimos trabajando. Listo. Entonces, ya doy acá otra vez presentar. Listo, chicos. Entonces, sigamos acá. Entonces, las herramientas, como veníamos ayer, llegamos hasta este tampón de clonado. Más o menos, así ya lo vimos borrador, vimos puntilla, vimos el dedo, que es el de borrar, vimos la esponjilla, quedamos hasta acá, que es el de desaturar. ¿Listo? Es el de... Esta cosa me está dejando. Regálame un segundo, que me está generando error. Profe, pues creo que es porque tiene la capa bloqueada. No. Está saliendo el error de...
No tiene espacio. Exactamente. Ya, pero en un segundo cierra cosas que es porque tenía el computador todo el día prendido, entonces los discos de memoria virtual están llenos. Un segundito. Listo. Listo. Profe, una pregunta. Dime. Si usted tiene un disco duro exterior, ¿igual le sigue saliendo ese error? No. Yo puedo decirle que él utilice cualquier disco como espacio de memoria. ¿Sí? Pero entonces, digamos, a veces puedo asignarle el exterior y a veces el del compu. Sí, exacto. Yo después les muestro, pero acá hay una configuración del Photoshop. Hay unas preferencias, miren acá, que yo puedo colocar. Y acá dice Scratch Disk. Entonces, él aquí abre y me dice dónde están los discos de memoria. ¿Sí ven? Entonces, yo aquí en este momento le voy a asignar el otro disco también para que lo utilice como espacio de memoria. Y este E, el que aparece acá, por ejemplo, es mi disco duro externo. Entonces, yo también se lo puedo asignar para que él utilice como espacio de memoria para que no se llene. Sí, porque se necesita espacio, o sea, siempre lo voy a utilizar. Mira, cuando abrí Photoshop, habían 7 gigas libres. Solo abriendo el Photoshop se comió 500 megas, pero no es que las esté utilizando. Es como una memoria virtual que él tiene para poder trabajar. Ok. Él sí no Listo. tiene el auto guardado que tenía Premiere Pro, ¿cierto? Este no tiene autoguardado. Ni este, ni Illustrator, ni InDesign. Casi que son los de video los que tienen el autoguardado. El Premiere y el After Effects. Y Animate también lo tiene. Anyway también lo tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de todo ellos son conscientes que son los equipos, son los programas que más fallas pueden generar en el computador. Porque casual, uno utiliza un efecto y exagera con el efecto, ¡pum! Todo eso carga inmediatamente la memoria del computador y si la memoria no es suficiente, pues el computador se cierra. El programa se cierra. Entonces ellos mismos como que son conscientes de ese tipo de errores y por eso esos programas sí tienen el autoguardado. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces íbamos acá en el de saturar, que es la esponjita esta que aparece acá. ¿Listo? Hay una cosa que es para que revisen. Bueno, igual ustedes ya saben que con Alt y el scroll del mouse hago zoom, ¿cierto? En Photoshop hasta estas últimas versiones, creo que de hecho es como esta última del CC 2020, el deshacer es control Z. Antes, el Photoshop para poder hacer deshacer era control al Z. No era simplemente control Z, sino control al Z. Entonces, dependiendo de la versión que ustedes tengan, el control Z solo les va a devolver una opción, una acción. ¿Listo? Generalmente eso venía configurado con control alt Z para poder deshacer varias acciones. ¿Listo? Bueno, aquí viene la herramienta de pluma o de lápiz. Aquí lo llaman como herramienta de lápiz. Esta herramienta es el mismo, la pluma de Illustrator que hemos estado trabajando. Y de hecho es la que, si ustedes quieren tener una selección correcta, es la que debemos utilizar. ¿Sí? Entonces yo con esta lo que hago es como una especie de vectorizado de donde quiero aplicar los cambios. ¿Sí? Con esta puedo tener más control sobre las cosas. ¿Sí? No más control, sino que la selección puede ser más exacta. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, hacer esto bien, bien detallado, utilizar curvas. Miren que aquí pasa lo mismo en Illustrator. Yo tengo que venir, presionar Alt, me paro en el último nodo y corto la curva. Y cierro. Esto que yo hice acá se llama un trazo. ¿Sí? Y va a aparecer acá en paths. En español debe aparecer como trazos.
estos trazos van a quedar ahí guardados, entonces yo los puedo utilizar las veces que yo quiera. Teniendo ese trazo que yo hice, yo le doy clic derecho y le voy a decir que quiero hacer una selección, ¿sí? Make Selection. Entonces me va a aparecer este cuadrito. ¿Qué quiere decir? Que con ese vector que yo dibujé, por así decirlo, voy a generar una selección de las selecciones parecidas a las selecciones rápidas que yo tenía acá. Aquí él me está preguntando que si yo quiero un radio desvanecido. Entonces le voy a decir que sí, pero no hay que exagerar. Hay que decirle que yo quiero un píxel, casi siempre es lo que yo dejo, un píxel desvanecido. Y le digo, ok. Entonces ya queda la selección con un píxel desvanecido. ¿Listo? Teniendo la herramienta de selección, cualquiera de estas, yo le doy clic derecho y hay una opción que se llama Layer vía Copy. Layer vía copiar. ¿Qué va a hacer esto? Me va a generar una capa nueva solo con el pedacito que yo seleccioné. ¿Sí ven? La foto sigue estando intacta y este solamente es el pedacito que yo seleccioné. Y ya con ese pedacito que yo seleccioné, pues yo ya puedo empezar a hacer cosas, hacer ajustes y lo que yo quiera. Entonces yo puedo, por ejemplo, miren acá, le voy a decir que quiero cambiar el color. Entonces este tono café lo quiero volver de otro color, por ejemplo así. Y quiero cambiar estos tonos. ¿Sí ven? Ese tipo de cosas yo los puedo ajustar con esto. Entonces aquí no estoy dañando la imagen original y ya hice un ajuste ahí sencillo. La imagen original sigue estando acá en la capa y mi capa de arriba es donde yo hago los ajustes. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero que las selecciones sean muy perfectas, debo utilizar esta herramienta de lápiz. Miren que aquí tengo el lápiz, tengo para agregar puntos, eliminar puntos, convertir puntos, que es lo mismo Illustrator, convertir de curvas a líneas rectas o convertir líneas rectas en curvas. Entonces, cuando ustedes quieran, sí es más trabajo, muchísimo, es muchísimo más trabajo, ¿sí? Porque yo aquí tengo que venir al detalle, hacer la selección súper bien hecha, ¿sí? Con al y el punto para cortar la curva, para poder arrancar desde otro lado, y hago este tipo de selecciones. Entonces, ¿sí es más trabajo? Sí. Pero si yo de verdad quiero hacer un trabajo muy detallado, mucho mejor en calidad, pues esto es lo que debo hacer, no hacer selecciones rápidas. ¿Sí? Aparte de las selecciones rápidas, pues yo las puedo llegar a utilizar también dependiendo de la calidad de la foto. Si es una foto que está en muy bajos píxeles, pues la verdad esa selección rápida no sirve mucho, porque la selección rápida se va a basar en los colores de los píxeles. Si yo quiero más detalle, tengo que venir y hacer este tipo de cosas. Clic derecho, hacer la selección, control J para que me la haga en una nueva capa, y después de que esté en una nueva capa, pues ahí sí puedo empezar a hacer ajustes, lo que yo quiera. Lo que le estoy diciendo acá es que me haga un cambio de color. Listo, ya después vamos a ver cómo funciona eso, con más detalle. ¿Listo? Entonces, esas son una de las cosas que yo quiero hacer. Por ejemplo, esto no me sirve para pintar el color de ella. ¿Yo qué haría con esto, por ejemplo? Teniendo la selección, yo intentaría utilizar la brocha, colocarle un color, el color final que quiera. ¿Sí? Voy a pintar más acá, teniendo la selección. Y luego empiezo a jugar con la opacidad del vector. Uy, aquí me equivoqué, no tengo una capa nueva. Ahora sí, pinto sobre la capa nueva. Y sobre ese color de capa empiezo a hacer ajustes. ¿Sí? Y ya, entonces empiezo a jugar con esas transformaciones. ¿Sí? Simplemente una línea de color y acá estoy jugando. Ya, pues bueno, acá hay más cosas que yo puedo hacer, que ya después vamos a ver para qué sirve toda esta carreta que está acá. ¿Listo? Entonces, esas son capas de ajustes y todo lo que yo puedo llegar a mostrar, a hacer con eso. Sí, pero siempre haciendo selecciones. ¿Sí ven? Miren que si yo lo veo desde acá, pues más lejos,
casi no se alcanza a ver el detalle del ajuste que yo hice. ¿Sí? Eso es lo que al final uno quiere lograr en Photoshop, que no se noten los ajustes que estoy haciendo. Pilas con otra cosa que yo hice acá. Siempre tener presente sobre qué capa estoy trabajando. ¿Listo? Porque yo puedo estar dañando mis capas sencillamente porque no me doy cuenta que estoy sobre ellas, ¿sí? Yo puedo tener esta capa seleccionada y le digo que quiero hacer borrar por acá un pedacito, ¿sí? Aparentemente, aquí se nota un montón, pero cuando yo tengo pinceles mucho más pequeños, porque les pasa, aparentemente ahí yo digo, no está haciendo nada, pero resulta que cuando apago la capa encima, sí me tiré la capa que estaba debajo. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener presente sobre qué capa estoy parado, mejor dicho. ¿Qué capa es la que estoy afectando? Listo, siempre, siempre hay que tener eso súper bien presente. Bueno, entonces esa es una cosa de las que puedo hacer con selección. Lo mismo es lo que hicimos ayer con los labios. Yo tendría que venir acá súper detallado. Miren acá otra cosa que va a pasar. Vengo acá. Bueno, aquí lo voy a hacer más rápido. Listo. Ya tengo mi selección. Le voy a decir Make Selection. Listo. Y le digo Control J. ¿Qué pasa acá? Acá me está diciendo que pilas porque no hay nada. Entonces, es porque yo estoy parado en la capa que no es. Esta es la capa donde tengo que estar. Si yo lo aplico sobre esta capa y le digo Control J, él me va a decir que está vacío. Entonces, hay que estar parado en la capa que es para que él haga la selección. ¿Sí ven? Entonces, es sobre esta capa que yo hice eso. Si yo quiero simplemente hacer el cambio de color, creo una capa vacía y sobre esta capa es donde voy a aplicar los cambios, donde yo quiero colorear. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Puedo hacer esto y de repente jugar con la opacidad. Bueno, miren que acá, miren lo que falla, miren lo que pasa cuando las selecciones no están bien hechas. ¿Sí ven? Quedan esos bordes. Eso es, no hay que, es indeseado, pues, cuando yo estoy haciendo los ajustes. Hay que hacerle con mucho detalle. Si yo quiero de verdad cambiar, hacer los cambios, tengo que dedicarme un buen tiempo a hacer ese tipo de ajustes. ¿Listo? O sea, tengo que trabajar. Eso no es tan mágico como así un clic y ya él me cambió el color de los ojos. No, hay que sentarse a jugar con los tonos, todo eso hay que hacerlo antes de empezar en hacer ajustes. No es tan mágico como apareciera. ¿Listo? Esa es la herramienta del lápiz y es la que yo les recomiendo que utilicen para hacer selecciones con un muy buen nivel de detalle. ¿Claro? Enseguida viene la herramienta de texto, texto horizontal, vertical, normal. Cuando yo creo texto, ¿sí? Aquí tengo esto. Se crea una capa de texto, ¿sí ven? Y si yo quiero hacer algún ajuste, tengo que venir acá. Pues bueno, aquí ya tengo las opciones. Recuerden que esta barra siempre me va a dar las opciones de la herramienta que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces, estos van a quedar como capas de texto. Yo a esta capa de texto, ¿qué pasa si le paso un brochazo por encima? ¿Sí ven? No deja, porque es una capa de texto. Entonces, si yo quiero hacerle cosas, él acá me está diciendo que usted no puede hacer nada sobre una capa de texto. ¿Quiere rasterizarla? Entonces, yo aquí le puedo decir que sí. Cuando yo hago raster, significa que esa capa de texto la convertí en una capa en una capa de píxeles y ya le puedo hacer cosas lo que yo quiera. ¿Sí? Ya ese texto lo puedo utilizar como si fuera un píxeles. ¿Listo? Esa es una de las cosas que puedo hacer ahí. Pero ¿qué pasa? Pues que como quedan píxeles, ya no lo puedo editar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer una capa de duplicado. ¿Sí? Yo le doy aquí clic derecho y le digo duplicar capa. Listo. Ya me quedé con las dos. Esta la dejo quietica y esta puede ser que sí la vuelva a una capa de píxeles para hacer ajustes. ¿Listo? Y la que está ya acá la dejo aquí quietica para tenerla como base.
siempre acostúmbrense a hacer eso, hacer un duplicado de la capa antes de dañarla. Es una recomendación, digamos que es algo que yo hago y que me funciona porque a uno le pasa. Uno después pasa un brochazo, pasa cualquier cosa y se tira la capa. Y resulta que, pues a pesar de que Photoshop tiene bastantes control Z, control Z, control Z, de pronto se les acaban. Y más si no tengo esto que ya estaba hablando acá, que son los discos de memoria, pues acá él va almacenando todo eso, todo lo que yo haga, cada pincelazo, cada cosita que haga, él lo empieza a almacenar acá. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo suficiente espacio, pues se va a morir. ¿Sí? Miren que aquí él también me está hablando del performance. ¿Cuánta memoria RAM va a usar el computador? Si voy a utilizar la tarjeta gráfica del computador. ¿Sí? Todo eso yo lo puedo ajustar desde acá. Entonces, ¿por qué? Porque él lo requiere. Él gasta mucho recurso del equipo. Entonces, por eso hay que tener cuidado con eso. Eh, la herramienta de Path, de Selection Tool, miren lo que hace, pues simplemente es que si yo tengo un trazo ya hecho, pues con esta puedo seleccionarlo, ¿sí? Para eso sirve esta flechita que está acá. Es como las herramientas de Illustrator, la de selección directa y la de selección, ¿sí? Una es para seleccionar los puntos y otra para seleccionar el path. Aquí tengo las básicas, dibujar un rectángulo, ¿sí? Dibujar un círculo, esas están acá normal. Miren que cada vez que hago una de estas, me aparece como una capa nueva. ¿Listo? Entonces también tengo esas dos opciones ahí. Esta herramienta de manito, esto es de paneo. Entonces simplemente, cuando yo tengo el zoom activo, con H, yo lo activo. Miren que igual que Illustrator, acá les aparece cuál es el acceso rápido. Hacer H simplemente es para hacer paneo, ¿sí? Para que él se desplace de un lado al otro de la imagen cuando estoy haciendo el zoom. Y pues obviamente acá está la lupa, que es para hacer zoom, ¿sí? Miren que funciona diferente al Illustrator. Yo aquí le puedo decir, le doy clic hacia abajo, me hace zoom, y hacia arriba, pues me lo aleja, solamente con el clic sostenido. Y ahí puedo obtener, miren que ahí se ven los píxeles. En este momento, para poder ver el píxel, estoy a 12.800 de zoom, de porcentaje de zoom. Entonces, es bastante si yo lo pongo en ese nivel para poder ver bien los píxeles. Sí, es demasiado. Entonces, también lo pueden sacar por ese lado. Si ustedes se pierden, pues acá también díganle, no sé, reduzcan el zoom al 100 y acá les queda la imagen en el valor que es. ¿Claro? Esas básicamente son las herramientas con las que yo trabajo en Photoshop, ¿sí? Con las que yo empiezo a hacer ajustes, con las que yo hago ejercicios, ¿sí? Eh, ya dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues utilizo unas más que otras, ¿listo? Esta, la de el brush, el, la curita y el de recorte de parche, pues son las que yo utilizo cuando estoy haciendo el retoque de una foto, son las que más utilizo. Hay otra que se utiliza bastante, que son los filtros. Entonces, por acá yo tengo varios filtros que yo aplico. Aquí les quiero mostrar uno, que es el de Liquify o filtro de licuado. ¿Listo? El filtro de licuado, ¿qué hace? ¿Sí ven lo que está pasando ahí? Sí, miren que este man es muy pilo y ya tiene marcadores. Esto solamente les va a pasar con las nuevas versiones. Como que ya identifica patrones y me los ajusta dentro de lo que yo estoy haciendo. Ahí lo que haces es estirar el pixel. Señora, Ahí estira el pixel. los está deformando, pero no es que los esté estirando, simplemente está seleccionando un grupo de píxeles para hacer ajustes. Entonces, por ejemplo, mira que aquí esto lo han mejorado tanto que él ya reconoce que esta es una cara completa, ¿sí ves? Sí. Entonces yo aquí podría ensanchar la cara o hacerla más gordita. ¿Bien? Miren solo con este cambio, voy a hacer una prueba. Duplicar la capa, listo. Esta capa es la duplicada. Filtro de licuado.
Entonces, solamente con el rostro, modificándole ya la hice más delgada. ¿Sí ven? Solo con le voy a decir que quiero que quede más sonriente. Entonces voy a por acá. Mira que los labios los puedo agrandar. Y me va a marcar más la sonrisa. Listo. ¿Sí ven? Y aparentemente no se ve como un cambio tan photoshopeado, ¿cierto? No. Sí. Entonces, el licuado tiene muchas opciones. Ya les voy a mostrar otra. Filtro licuado. Con el licuado yo puedo, por ejemplo, agrandar las cosas. Entonces, creo que es con yo podría decirle acá que quiero un tamaño mayor para que los ojos se vean más grandes. ¿Sí? Si obviamente exagero, pues el filtro me da hasta donde yo quiera. ¿Listo? Entonces, con yo podría exagerar y agrandar las cosas. ¿Sí? Hay muchas opciones que yo puedo hacer, o adelgazar. Entonces, que a ella no le gustan los cachetes por acá, entonces miren que yo aquí puedo repasar esto y puedo simplemente reducir la cantidad de cachete. ¿Sí? La nariz que está muy grandota, entonces el Photoshop es una maravilla en las cosas que se pueden hacer. ¿Listo? Entonces, este filtro es el que se utiliza un montón para agrandar las cosas, para hacerse más delgado, para lo que uno necesite con estas opciones que tengo acá. ¿Qué pasa con el filtro de licuado? Pues que sí, también requiere bastante computador. Porque miren que todo esto él lo está haciendo desde una ventana diferente. ¿Sí? Y hasta que yo no le dé OK, aplicar, pues no se lo aplica la capa. Entonces, todas estas cosas que yo estoy haciendo se me están guardando en la memoria. ¿Sí? Entonces, mientras estén en la memoria, pues ahí voy a gastar máquina, voy a gastar recursos haciendo eso. ¿Listo? Entonces, después, cuando vayamos, pueden practicar porque pues uno de los ejercicios que vamos a hacer, por ejemplo, es que cada uno va a tener que retocar su propia foto. ¿Listo? Y se tiene que ver diferente al original. Entonces, vamos a utilizar los parches que están por acá, la herramienta de parche, de la curita y el filtro de licuado. ¿Listo? Esas son dos cosas que se utilizan para retocar. ¿Claro? Hasta ahí sencillo. Listo. Otra cosa que yo puedo hacer acá. Entonces, resulta que aquí cuando yo hago ajustes o modificaciones, hay dos como métodos, que es el destructivo y el no destructivo. ¿Sí? Cuando yo utilizo el método destructivo, pues estoy haciendo esto. Simplemente vengo acá y le hago un pase. ¿Sí? Esto, estoy cambiando el color de los píxeles. Eso sería como un método destructivo. ¿Sí? Y el método no destructivo es utilizar máscaras o herramientas para no dañar el píxel original. Entonces, acá en imagen hay ajustes que yo puedo hacer sobre la imagen. Entonces, yo puedo modificar todo esto. Brillos y contrastes, niveles, curvas, exposición, vibración, brillo, saturación, matiz y saturación, balance de color, ¿sí? Invertir, posterizar, si yo quiero posterizar una imagen y hasta qué nivel. Eso se hace desde acá. Si quiero aplicar un filtro para encontrar bordes y que quede solo blanco y negro. Si quiero que la imagen quede totalmente en blanco y negro, ¿sí? Entonces aquí empiezo a ajustar estas cosas también.
Todos estos ajustes los puedo hacer desde acá, ¿sí? Gradientes de color, luces y sombras, si quiero aumentar la luz, si quiero aumentar o disminuir las sombras, todo eso lo puedo hacer desde acá, ¿sí? Esos son métodos destructivos. Desaturar, que es quitar el color, reemplazar el color. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero cambiar el color a esta línea. Listo, por acá. Miren que aquí seleccioné el cabello. Entonces, ¿qué fue lo que yo estaba haciendo ayer? Miren que aquí, solamente con esto ya le estoy dando, le puedo cambiar el tono. Listo. Entonces, esos son ajustes que yo puedo hacer de la imagen. Cambiar los colores. ¿Qué es difícil? Que los colores oscuros tomen color, ¿no? Si yo ya tengo un negro, pues no va a ser tan fácil que sobre ese negro me dé un color amarillo o azul. Eso es complicado, o sea, ya yo tengo que utilizar capas y otro tipo de cosas para poder hacer ese tipo de efectos. Entonces, no es tan mágico, tan sencillo que yo simplemente le dé cambiar de color y que él venga y me convertir un color negro en otro color. Sí, eso pasa con esto. Las curvas de color. Esto es una carreta que después podemos revisar más, porque acá hay que manipularla, cómo hacer la curva de color. Yo se la puedo aplicar solamente a los rojos. Entonces, miremos por acá. Ajustar curvas. Entonces, yo solo quiero el color rojo. Entonces, esto es como listo, este se llama el histograma de la imagen. Acá me está contando cuántos píxeles hay rojos. Entonces, yo puedo bajar la saturación y bajar la cantidad de rojos que tengo dentro de una imagen. ¿Sí ven? Entonces, con estas curvas puedo obtener este tipo de efectos. ¿Listo? Eso se hace con eso. Todos estos de acá son ajustes que yo hago sobre la capa, pero son destructivos. ¿Listo? Yo podría sobre la capa, acá, aplicar esos mismos efectos desde aquí. Esto se llama una capa de ajustes. Miren que están exactamente los mismos que yo tenía allá. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando yo aplico una capa de efectos? Miren que esta capa, ¿sí? Esto que yo hice acá, es como una capa que está por encima diferente. Si yo tengo estas, se va a aplicar a las que estén por debajo. Si la capa está por encima, la capa original es así y la capa por debajo se le aplica el efecto. ¿Sí ven? Entonces, yo aplico capas de ajustes, ¿sí? Solamente a lo que esté por debajo de la capa. Entonces, voy a hacer lo mismo. Rojo, hago este acá y hago este acá. ¿Por qué no se ve? Porque no pasó nada. ¿Quién me dice? ¿Está debajo? ¿Por qué esto no me está afectando la que está debajo? ¿Sí ve? Pareciera que no hay nada. ¿Ni idea? ¿Está bloqueada? No, porque hay otra capa que está de copia que está por encima. Si yo apago la que está por encima, ahora sí veo el efecto de esta sobre esta. Entonces, Mm. esta capa de ajuste va a afectar lo que esté debajo. Lo que yo tenga por encima, pues no se va a ver afectado por la capa de ajustes. ¿Sí? Ese tipo de cosas uno tiene que tener cuidado porque aparentemente no pasa nada. Por eso les decía al comienzo, aquí utilizar capas es absolutamente necesario. ¿Sí? Entonces, y no solamente utilizar capas, tener control sobre esas capas, ¿sí? Saber dónde estoy parado, saber qué cambios tengo que hacer, eso son las cosas que yo tengo que hacer acá. ¿Listo? Son los ajustes que yo tengo que hacer acá. Entonces, de nuevo, método destructivo y método no destructivo. Destructivo, si yo cojo mi capa, vengo acá y le hago cualquier ajuste. No destructivo, si yo acá creo una capa de ajustes y pues ya esa capa le hago lo que yo quiera. ¿Sí? Ya esa capa sobre esa capa hago todos los ajustes que yo necesite. Él me los va a mostrar y no estoy dañando la capa que está por debajo. Simplemente veo cómo está aplicando esto sobre las capas que están por debajo de ella, de mi capa de ajustes. ¿Listo? Esa es una cosa que yo puedo hacer ahí.
en esa capa puedo utilizar igual las otras herramientas, ¿cierto? ¿O solamente son esos efectos que están No, ahí? exactamente, son los que están acá. ¿Cuál es el proceso general? Yo primero hago las correcciones que yo tengo acá, ¿sí? Sí. Entonces, yo primero vengo acá y si le quiero quitar los lunares, lo que yo quiera hacerle acá, ¿listo? Después de hacer los ajustes que yo quiera hacer acá, ¿sí? Cuando ya terminé de hacer esto, le quité las ojeras, le quité la arruga, le quité los lunares, pues ahí ya puedo ahora sí empezar a manipular los cambios desde acá, ¿sí? Digamos que ese sería como el primer paso, hacer los ajustes acá y después sí vengo y hago los cambios. Entonces ya después de que hice esto, que terminé de corregir todo esto de acá, pues ahí sí puedo venir acá y aplicar las capas, ¿sí? Pero pues eso se aplica, es en una capa diferente. Ahí no estoy modificando para nada la capa original. Si yo apago esta capa de ajustes, ahí sigo teniendo mi capa original, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando yo guarde, pues yo lo que voy a entregar es una imagen, una sola imagen. Yo no voy a entregar todas mis capas que están acá. Yo voy a guardar como un PNG, un JPG, y eso es lo que yo voy a mostrarle al cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué se va a guardar en su momento? Pues las capas que estén prendidas. Si yo aquí tengo 10 capas con cosas diferentes, pues solamente se van a guardar las que tengan información, ¿sí? Miren que sobre estas no hay ningún tipo de ajuste ni cambio de color. Si yo cojo esto y lo pongo por encima, ahí sí noto un cambio de color acá, ¿sí? Pero pues si lo dejo por debajo, se va a aplicar por lo que quede debajo de mi capa de ajustes. Y si la tengo bloqueada y guardo así la imagen, ¿no va a aparecer ese cambio de esa Exacto. capa? Sí, mira, yo le puedo apagar y ya. Si yo guardo en este momento la imagen, queda así como lo que quede prendido. Lo que esté prendido es lo que se va a guardar. Ok. ¿Listo? Lo que queda apagado, pues no se va a ver en la imagen final que yo voy a presentar. ¿Listo? Esa es una de las cosas que yo hago ahí. Otra forma de hacer ajustes no destructivos. Yo puedo utilizar máscaras. Entonces, ¿qué es una máscara? ¿Qué es una máscara normal? ¿Ustedes qué entienden por máscara? ¿Para qué sirve una máscara? Las máscaras que se ponen en Halloween. Para ocultar. Exactamente. Ay, esperen que deje de compartir, no me di cuenta. Las máscaras me sirven para ocultar cosas. Entonces, ¿qué hago con las máscaras? Yo aquí tengo una máscara. Este es agregar una capa de máscara. Entonces, miren qué va a pasar acá. Me aparece esto. ¿Qué va a hacer la máscara? Pues si yo la pinto de blanco, me deja ver. Si yo la pinto de negro, pues no me deja ver, me oculta. Pero no quiere decir que yo haya borrado, simplemente se está aplicando esta máscara a esta capa. Lo que está de blanco me lo deja ver, lo que está de negro no me la deja ver, ¿sí? Entonces, si yo quiero recuperar lo que se perdió, pues sencillamente le digo que lo quiero pintar de blanco y vuelve a aparecer la información. Entonces, de nuevo, estoy haciendo los ajustes sin dañar la imagen original. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el mismo efecto de acá de los labios. Entonces, me voy acá, lo voy a hacer rápido, ¿listo? No voy a hacer curvas, sino voy a hacerlo así rápido. Listo. Yo aquí le voy a decir que quiero hacer una selección, de un píxel. Teniendo la selección hecha, le voy a decir que me cree una máscara. Y listo. Entonces, ahí oculté el resto de este pedazo, pero tengo la imagen original, ¿sí? Entonces yo podría coger esta, dejarla, tener el duplicado igual de la capa. Listo, voy a tenerlo acá, le voy a quitar la máscara. Acá tengo la imagen original y acá tengo mi imagen con la máscara. Y todo lo que yo haga, pues se va a aplicar o se va a ver solamente sobre la máscara que yo creé.
Entonces vengo aquí, hago los ajustes que tenga que hacer y ya, ok. Sí, al abrir, pues solamente se va a ver la mascarita que está acá. Eso también es un método no destructivo, ¿sí? No estoy borrando información del píxel. Si yo la embarré y necesito que se vea más o hacer ajustes, pues me paro sobre la máscara. Y, por ejemplo, aquí yo pintaría de blanco. ¿Para qué? Perdón, de negro. Para que acá me empiece a perfilar y a mejorar la calidad, ¿sí? Pero no quiere decir que yo esté borrando o no, simplemente estoy ajustando la información que está sobre la máscara, que estoy pintando de negro sobre la máscara. Más o menos claro. Entonces las máscaras lo que me hacen es, pues, me permiten tapar, ocultar algo, dejar ver un pedazo y ocultar lo otro. Lo que está blanco es lo que se va a ver y lo que está negro es lo que no se va a ver. Y también es un método no destructivo. No estoy dañando la información del píxel, simplemente estoy trabajando encima y ya. Y estoy haciendo los ajustes sobre la máscara. Entonces, hay muchas formas de trabajar acá. Ya que afecta a quién decide cómo las van a hacer, pues cada uno de ustedes. Si ya cada uno empieza a trabajar, a escoger su ritmo y empieza a hacer lo que necesita hacer. Más o menos claro. Yo sé que hace falta la práctica pues eso es lo que necesitamos tener, volver a tener pronto, que es volver a llegar a practicar esto. ¿Listo? Pero pues hasta ahí es como las cosas sencillas que yo puedo hacer con Photoshop, con estas herramientas y con estos ajustes que yo hago acá, que son ajustes puntuales sobre la imagen. ¿Listo? Eh, Después vemos más cosas de los filtros, pues porque aquí hay muchos filtros que se pueden aplicar, pero pues digamos que no todos en algún momento son útiles, ¿no? O sea, hay que revisar bien si el filtro en algún momento me va a servir o si yo simplemente voy a aplicar esto así y ya. O sea, hay que revisar en qué momentos son útiles. De hecho, miren que estos filtros, la verdad, casi yo nunca los he utilizado, no los... De pronto el de desenfoque, que es este, el de Blur, que es igual que en Premiere, que hay un desenfoque gaussiano, que lo que hace es desenfocar la imagen, ¿sí ven? Entonces yo podría tener una selección y le digo que solamente me aplique el desenfoque sobre esa selección, ¿sí? Entonces yo tengo esto acá, como tengo seleccionado, le digo que quiero blur, que quiero desenfoque gaussiano, y si ven acá, solamente me va a desenfocar el pedacito que yo tengo seleccionado. Entonces, de nuevo, por eso es que son tan importantes las selecciones. Pero Porque igual había otra herramienta que también hacía eso, ¿no? sí, hay una herramienta puntual acá, que es la de esta que está acá, que dice Blur Tool. Pero mira que aquí yo tendría que tener esto aquí bien grande y empezar a pasarle. Mira que una sola pasada no me lo desenfoca. Yo tengo que empezar a Mm, pasar muchas varias veces veces. para lograr el desenfoque. Sí, muchas veces. Mientras que, sencilla, ya le di muchos clics. Mientras que si yo tengo la selección y simplemente le hago el desenfoque gaussiano desde acá, desde el filtro, pues aquí va a coger y me lo desenfoca todo de una vez, a un determinado nivel. Hay varios desenfoques, ¿no? O sea, acá hay diferentes. Entonces, ustedes me preguntan, ¿por qué el desenfoque gaussiano? Entonces, ¿por qué? Pues porque es el que matemáticamente el algoritmo está más óptimo para trabajar. Por eso existe en Premiere, por eso existe en Photoshop, por eso existe en After, porque el algoritmo que utiliza es muy bueno. Por eso casi todo el mundo que ustedes busquen tutoriales o lo que sea, siempre van a decir que utilicen el desenfoque gaussiano. Sí, entonces, ahí hay muchas cosas, hay varios filtros que uno puede revisar, pero pues, de nuevo, no todos son útiles o hay que revisar hasta qué momento son útiles o cuándo los puedo utilizar. No todos se utilizan al tiempo, lo que les digo. Hay filtros que yo casi nunca en la vida he utilizado. Miren este que simplemente es para reconocer los bordes. Ese es parecido a uno de los que vimos en Premiere. ¿Sí? Entonces lo que hace es resaltar los bordes. Pero sin embargo,
si yo quisiera eso convertirlo, no me sirve porque aquí sigue habiendo basurita, ¿sí? Entonces hay que jugar con las propiedades del filtro. Entonces utilizar Find Edges y hay que jugar con qué tanto quiero aplicar por acá el filtro, ¿no? Entonces son varias cosas ahí que se tienen en cuenta con eso. Pero básicamente esto que les mostré es como literalmente serían las herramientas que uno utiliza en Photoshop, que uno coge para hacer cosas. Entonces, sí, digamos que por ahora esas son las que me interesa que empiecen a aplicar. Bueno, o que vamos a aplicar. Entonces, pues vamos a dejar hasta ahí por hoy. Eh, Mañana es que miércoles. Yo creo que nos vemos de nuevo el jueves y les muestro como un ejercicio puntual sobre Photoshop, que son como los ejercicios que vamos a hacer cuando vayamos a la práctica. ¿Listo? Es como las prácticas que vamos a hacer. Eso es lo que quiero mostrarles más o menos cómo sería. Claro, hasta ahí. Preguntas, dudas, aclaraciones. No, señor. La asistencia. Ya la estoy copiando. ¿Y ya el jueves terminaríamos con Photoshop? Sí, digamos que las explicaciones así, sí, ya es que ya hace falta eso, es practicar, porque yo sé que salen un montón de dudas, pero va a ser sobre las prácticas. Tatiana me preguntaba que si esta semana hacemos entregas. Sí, yo creo que mañana ya termino las guías que les tengo prometidas desde hace rato, que es simplemente investigación, es de leer, investigar sobre lo que hemos visto de Premiere y sobre lo que hemos visto de Photoshop. No es más, porque pues ejercicios puntuales no tenemos todavía. Profe, ¿y cuándo va a subir calificaciones? Déjame ver si esta semana termino. La verdad, estoy ajustando todos los documentos que nos van a pedir para el portafolio y tan pronto termine eso, reviso el tema y termino de calificar todo lo que hace falta, que yo sé que les debo varias cosas ahí de calificación. Sí, desde el storytelling. Exacto. Entonces, déjenme en esta semana, eh, les termino eso y les cuento. Bueno, ¿Listo? Entonces, pues nada, chicos. Nada, por ahora doy por terminado la sesión. Nos vemos mañana es miércoles, mañana nos vemos. Nos volvemos a ver el jueves de nuevo a las 3 de la tarde. Y ahí revisamos todo lo de Photoshop que nos haga falta. Si tienen dudas, por favor, háganse como una listica o lo que vayan a preguntar y el jueves resolvemos dudas sobre eso. ¿Listo? Entonces, pues nada, por ahora quedamos así y nos vemos el jueves si todo sale bien. ok. Chao, profe. Listo, nos vemos entonces. Chao, profe. Chao.